uno de estas historias que la Biblia nos narra acerca de este muchacho que se acercó a Jesús mientras él iba por el camino, iba hacia Jerusalén. Ya estaba casi al final de su ministerio. De hecho, cuando él va a Jerusalén, en Jerusalén es cuando empieza ya su pasión. Pero de camino a Jerusalén, este muchacho sale a su encuentro. ¿Qué dice la Biblia de este muchacho? Primero, que era joven. Y se calcula que la edad en la que oscilaba este muchacho era entre unos 30 a 35 años. Joven. Era rico. Y también tenía un buen puesto. Dice que era principal. Es muy probable que tuviera un liderazgo importante algunos dicen que posiblemente era parte del Sanedrín. Lo cierto es que él tenía una muy buena posición. Es el perfil del muchacho que todo papá quiere para una hija. Joven, rico y con un buen puesto. Imagínense. Era un buen mozo seguro, ¿no? Y resulta que este muchacho estaba pensando y tenía la inquietud acerca de la eternidad. Ustedes saben que el tema de la eternidad, de la vida eterna, ha sido un tema que ha inquietado por generaciones a la raza humana. Los antiguos, inclusive, tenían la creencia de que después de que morían, ellos podían resucitar a otra vida, a una vida eterna, con las posesiones que tenían. Y por eso encontramos hoy entierros de reyes, faraones, etcétera, con todas las posesiones que tenían, porque según ellos, al ser resucitados, iban a poder seguir gozando de esos bienes. Y por ahí es donde viene el asunto, la concepción que tiene este muchacho, este joven. Recuerde que él era hebreo. Estamos hablando de que el contexto de esta historia es en una cultura hebrea, judía, y tenemos que entender cómo pensaban ellos, qué concepción tenían ellos de la eternidad. Este muchacho tenía la inquietud de cómo lograr esa eternidad. ¿Cómo puedo hacer para que una vez que muera pueda tener vida eterna? Él tuvo el acierto de ir a Jesús, a la persona correcta, para preguntarle, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y note la pregunta, y note también lo que él le dice, hacer. ¿Qué tengo que hacer? Porque todas las religiones del mundo, tanto la judía o el judaísmo, el catolicismo romano, los testigos de Jehová, los mormones, todos los demás que ustedes conocen, en todas estos grupos religiosos, para alcanzar la salvación y la vida eterna, hay que hacer cosas. El cristianismo es el único que no pone en las obras para salvación. Jesús y Pablo también en sus cartas dice que la salvación es por gracia. Y gracia es aquello que yo recibo sin merecer. Aquí lo he dicho, una misericordia es no recibir lo que me merezco. Y gracia es recibir lo que no me merezco. Y la salvación o la vida eterna es precisamente gracia de Dios. Amén. Pero no es por lo que hacemos, ni por lo que dejamos de hacer, que nos hacemos meritorio de esa salvación y de esa vida eterna. No es por eso.
Sin embargo, el texto pareciera ser que le está diciendo al joven, en este caso Jesús, que para salvarse tiene que hacer lo que le dijo que hiciera. Vamos al texto. Le dice: al salir él para seguir el camino, su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose ante él o delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Dicen que este es el único pasaje de la Biblia donde una persona va a Jesús corriendo y regresa caminando. El único pasaje donde una persona va feliz y contento a buscar a Jesús y se regresa triste, afligido. Fue el único que no obtuvo de Jesús la bendición que esperaba. Ahora, vamos a ir dándonos cuenta la intención de Jesús con respecto a lo que le responde al joven. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este es un adulamiento de parte del joven, que Jesús sabe que no viene de una concepción clara de parte del joven de que Él es Dios, sino que hay una concepción de ser bueno para Él equivocada. Y Jesús lo ubica diciéndole: ¿por qué me llamas bueno? No era porque Jesús no era bueno. Y no era tampoco porque Jesús no era Dios. Jesús era bueno y Jesús era Dios. Pero Jesús quería aclararle al joven rico que esa concepción buena que él tenía no estaba marcada dentro del concepto de lo que realmente significaba para Jesús ser bueno. Él estaba creyendo que ser bueno es aquel estatus que yo alcanzo por las cosas buenas que yo hago. Yo les he contado a ustedes que estuve 5 años caminando con la Fraternidad de Hombres de Negocios, y en una de los testimonios que escuché, creo que lo he contado a ustedes en veces anteriores, un hombre se paró frente al micrófono para dar su testimonio y él dijo: buenas noches, mis amigos. Yo quería compartirles acerca de un problema que yo tuve toda mi vida y que me impidió por mucho tiempo acercarme a Dios. Pero no es lo que ustedes están pensando, dijo él. Yo no era homosexual, tampoco era adúltero, tampoco era ladrón, tampoco era drogadicto. El problema que yo tenía era mucho más serio que eso. El problema que yo tenía me impidió por muchos años de mi vida estar lejos de Dios. Y bueno, al igual que yo, muchos se preguntaban: ¿qué puede ser más feo o peor que ser homosexual, ser ladrón, ser drogadicto, adúltero, etcétera, etcétera? Y él dijo: el problema que yo tenía era que me creía bueno. Yo era bueno. Y como yo era bueno, no necesito a Dios. Porque a Dios lo necesitan los malos. A Dios lo necesita el adúltero. A Dios lo necesita el ladrón. A Dios lo necesita el drogadicto. Pero yo que era bueno, ¿para qué necesitaba a Dios? Y el creerme bueno me impidió acercarme a Dios por muchos años, por mucho tiempo. Y ese concepto de bueno es el que el Señor Jesús le aclara a este hombre y le dice: bueno, solo Dios. Ahora, la pregunta de este muchacho: ¿cómo o qué haré? Note que él está enfatizando en obras. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Ahora, mandamientos. Los judíos, dentro del concepto de mandamientos, tenían
muchísimos de donde se deriva, bueno, de los 10 mandamientos que obviamente ustedes y yo conocemos, pero de ahí derivaban muchísimos más mandamientos, muchísimos. Por eso la pregunta del joven: los mandamientos sabes, le dijo Jesús: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes vieron en el video, no sé si se fijaron en el rostro del joven rico, cuando Jesús le dijo eso. Se echó una media sonrisa y seguramente se frotó la mano y dijo: eso es todo. Tan fácil era el asunto. Él se echó una media sonrisa y le dijo: pero todo eso he guardado desde mi juventud. Yo todo eso lo he hecho. Entonces, pero él le hace una pregunta. Este texto, esta historia de Marcos, es un texto que está en otros evangelios también. Y la riqueza de poder consultar los tres puntos de vista es que un autor nos da detalles que otro no nos da. En uno de las narraciones de Lucas dice que el joven le preguntó: ¿cuáles? Cuando Jesús le dijo: guarda los mandamientos, él le preguntó: ¿cuáles? Entonces Jesús le respondió: los mandamientos sabes. Y le dice cuáles. Ahora, note que en cuanto a los 10 mandamientos, 5 tienen que ver con nuestra verticalidad con Dios y 5 tienen que ver con nuestra horizontalidad con el prójimo. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando el joven le pregunta cuáles, Jesús le da puntualmente en cuáles él tiene que cumplir. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, ya no le dijo bueno. Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ahora, no le está diciendo Jesús al joven rico que haciendo o guardando la ley se va a salvar. Jesús lo está encauzando y lo está encaminando hacia donde quería llegar. Porque el problema del joven rico no era que hacía cosas para sentir que estaba agradando a Dios. El problema del joven rico era que no estaba haciendo cosas para agradar a Dios. ¿Me explico? Porque a veces nosotros somos muy conscientes de lo que sabemos que tenemos que hacer, pero a veces nos hacemos los desentendidos con respecto a las cosas dije primero que somos muy conscientes de las cosas que no tenemos que hacer, pero muchas veces obviamos lo que sí tenemos que hacer y no lo hacemos. Y Pablo dice que los que somos conscientes de las cosas que tenemos que hacer y no las hacemos, es pecado. Dice: si usted sabe que tiene que hacer algo bueno y no lo hace, es pecado. El punto no era que él estuviera haciendo algo malo. El punto era que no estaba haciendo algo bueno. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? Entonces, Jesús le está diciendo a este muchacho que si bien es cierto, él estaba haciendo la voluntad de Dios, haciendo todo lo que la ley decía que hiciera, o por lo menos parte de lo que la ley decía que hiciera, no era suficiente
para poder alcanzar la vida eterna. No era suficiente. Y él se va a Jesús y le pregunta, esperando que Jesús de alguna forma aprobara el hecho de que él religiosamente era un hombre piadoso. Él le pregunta y Jesús le dice, esa parte donde dice que Jesús mirándolo lo amó, lo amó. Ahora hablaba Ania del amor. Y el amor, decía Ania, es una decisión. Sí, es verdad. Pero es un mandamiento también. Dios nos manda a amar. Y no amar a algunos y a otros no. Dios nos manda a amar a todos. Que obviamente tiene que ver las relaciones para acrecentar el amor de unos a los otros. Eso es obvio. Por eso es que cuando el Señor nos manda a nosotros y dice que nos amemos unos a otros, está determinado precisamente al efecto que produce en nosotros cuando amamos y cuando nos aman. Pero hay personas que no saben cómo recibir amor. Me explico, no saben cómo recibir amor. Y no es que la gente no los ama, es que no saben cómo recibirlo. Y como no lo saben recibir, obviamente no lo pueden dar. Ahora, Jesús mirándolo dice que lo amó a este muchacho. Y hay una gran diferencia cuando usted exhorta a alguien con amor a cuando lo exhorta con una mala intención detrás. Cuando usted se acerca a alguien, quien sea, y lo va a exhortar y lo exhorta con amor, hermano, usted siempre va a ir encauzando aquel encuentro, aquella exhortación hacia un resultado positivo, al menos desde su punto de vista, desde su perspectiva. Pero en este caso, cuando Jesús le dice a él, que lo ve y le dice, y Jesús mirándolo, lo amó, le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Podríamos decir entonces que todos los ricos tienen que vender lo que tienen para darlo a los pobres? No está diciendo eso Jesús. Jesús está diciéndole al joven rico que hay un problema en el corazón de él. Hay algo en el corazón del joven que le impide alcanzar la vida eterna. Una cosa, no eran dos ni tres, era una sola cosa lo que le hacía falta. Jesús está dándole en el clavo, está dándole en el punto al joven, porque él cree ser bueno, porque él cree ser una persona piadosa. Dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús lo confronta y le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Nota el contraste entre las posesiones que el joven tiene y lo que Jesús le está ofreciendo. Jesús le dice, si te despojas de eso que te hace falta, si haces eso que te hace falta, vas a tener tesoros en el cielo. Los tesoros los tenía él ahí, en la tierra. Él gozaba de posesiones. Recuerde, en el contexto judío, el gozar del beneplácito de Dios tenía que ver con posesiones. Quiere decir que este joven rico, para los judíos, era un hombre bendecido.
Era un hombre bendecido, prosperado y en victoria. Sí, sí. Para la sociedad judía, para los religiosos, este joven rico era un hombre bendecido, prosperado y en victoria. Y no, díganme ustedes si no nos alejamos tanto de la realidad de nuestros tiempos, donde hoy por hoy muchos dentro del sector de la iglesia cristiana creen que solo los que están bien económicamente hablando, los que nadan en riquezas y andan en buenos vehículos y visten buenos trajes, están bendecidos. Hay un sector de la iglesia que piensa y cree que si uno no tiene lo que ellos tienen, es porque está bajo maldición. Y así lo han dicho. Así lo han dicho. Y así lo han hecho creer. Entonces, las personas que no tienen lo que ellos tienen, creen que ellos no están bendecidos. ¿Qué concepto de bendición más equivocada? Ellos, los judíos, creían que el joven rico era un hombre bendecido, que gozaba del beneplácito de Dios. Pero vea qué contraste, cuando él viene a Jesús, Jesús lo confronta y le hace ver que la riqueza que él tenía era más bien el obstáculo que lo impidía tener la vida eterna. Pero no era en sí lo que poseía, sino el amor hacia lo que poseía. Note lo que está diciendo Jesús. Tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué fue lo que lo afligió a él? ¿Qué fue lo que lo afligió? Porque él dice que afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Estaba tan acostumbrado a la buena vida. ¿Vieron el video que cuando Jesús le dice, ve y vende todo lo que tiene y luego sígueme? Él volvió a ver a los discípulos, como diciendo, ¿verdad? Como que te siga, como ellos. O sea, hay una confrontación fuerte entre tener que dejar mi estilo de vida, tener que dejar lo que tengo por seguirlo a él. Entonces, como que para el joven no tenía mucho sentido. Jesús le está diciendo en pocas palabras, niégate a ti mismo. Lo confronta hacia una negación que lo pone triste, porque él sabe que si él vende lo que tiene para seguir a Jesús, lo pone en la encrucijada de no poder gozar o seguir gozando de los bienes materiales que poseía. Pero Jesús le dice, pero vas a tener riquezas en el cielo. Pero cuando no tenemos una perspectiva de lo eterno y nos concentramos en lo material y en lo que tenemos aquí, somos insensibles con la necesidad del prójimo. No es que el problema no era la riqueza que tenía el joven. No era ese el problema. El problema era el amor que él tenía por esas riquezas. Es que en el caso del joven, eso fue lo que le impidió a él seguir a Jesús. Eso que le faltaba. No lo que hacía, sino lo que le faltaba. Y yo creo que esta es una confrontación válida para nosotros también como cristianos y como iglesia. ¿Qué es lo que nos hace falta para seguir a Jesús? El venir a la iglesia y el estar en la iglesia no es necesariamente un sello de garantía de que somos nacidos de nuevo y que somos verdaderamente hijos de Dios. El estar en la iglesia, el venir a la iglesia no nos hace realmente cristianos. Lo que realmente nos hace cristianos es lo que Jesús le dijo al joven. Despójate, quítate de tu corazón eso que está estorbando para que puedas venir en pos de mí. Porque con eso, con ese amor a tus posesiones, no puedes seguirme. Porque no se puede servir a dos señores. O le sirves a uno o le sirves al otro.
Pero hay algo, bueno, en el caso de la historia, el joven rico eran las posesiones. En el caso suyo, ¿qué es? No sé. No sé qué es lo que a usted puede estarle faltando, que Jesús está esperando que usted haga, para que lo pueda seguir verdaderamente a Él. ¿Me explico? Hay cosas en nuestra vida como cristianos o como personas, diría yo, que nos impiden muchas veces realmente convertirnos en verdaderos discípulos y seguidores de Jesús. Esa cosa que está ahí, eso que está ahí en el corazón, que usted lo sabe, usted tiene que saberlo. ¿Qué es lo que le impide realmente gozar de la bendición de poder llamarse hijo de Dios, de ser un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que le puede impedir a usted poder venir a Jesús y que Él pueda hacer la diferencia no solo en la vida suya, sino en la vida de la familia? ¿Qué es lo que impide que podamos con libertad hacernos discípulos de Cristo? Él le dijo, afligido por estas palabras, dice que se fue caminando. ¿Cómo vino a Jesús? Corriendo. Venía emocionado, pero se fue caminando. Venía emocionado, pero se fue afligido. Y es que cuando nos negamos realmente a la respuesta positiva de Jesús, así nos volvemos. Cuando somos reacios a la palabra de Jesús, así nos volvemos afligidos, tristes y muchas veces amargados. Cuando nos resistimos a la palabra de Jesús, nos volvemos así. Cuán difícil, dijo Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Quiere decir entonces que todos los que tienen riquezas y gozan de un buen estatus difícilmente entran en el reino de Dios. No. El problema es que llegan a acostumbrarse tanto al beneficio de sus riquezas y de sus posesiones, que pensar en dejarlo, que pensar en no tenerlo, les aterra. Los entra a entrar en pánico, porque han cimentado en lo que tienen su, ¿cómo se llama esto? Cuando una persona está plena, sí, cuando una persona tiene lo suficiente y es solvente, muchas veces su confianza está en eso precisamente, pero no está en el Señor. Su seguridad, su confianza, su bienestar está cimentado en lo que tiene y no en el Señor. En pocas palabras, necesitamos despojarnos de todo aquello que sustituye nuestra confianza en Dios. Pero yo no lo puedo juzgar, eso lo puede juzgar Dios y el Espíritu Santo en la vida suya. Yo no me puedo atrever a decirle a usted de que hay algo que a usted le falta y es esto, esto y esto. Eso lo sabrá usted con Dios. Una cosa le falta. Yo no sé qué es, usted lo sabe, pero no es cierto que llegamos a sentirnos seguros, confiados, porque todavía me quedan 5 millones de dólares en el banco. Entonces, como tengo 5 millones de dólares en el banco, me siento seguro, me siento tranquilo.
porque convierto la posesión que tengo, las posesiones que tengo, las convierto en esa, ¿cómo se llama? En esa seguridad, ¿cómo se llama? Fortaleza, gracias, sí. Y convierto las posesiones en esa fortaleza que me cuida, que me protege, que me da seguridad para el futuro. ¿Cómo dice la palabra de Dios que viven los justos? ¿Cómo van a vivir los justos? Por la fe. Por la fe. Por la fe, no en el objeto, sino en el sujeto de nuestra fe, o sea, en Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Qué difícil es confiar en el Señor cuando me he acostumbrado a confiar en mis posesiones. Qué difícil es confiar en Dios cuando me he acostumbrado a confiar en lo que tengo. Usted sería uno que vendería todo lo que tiene para dárselo a los pobres. Piénselo. ¿Usted estaría dispuesto a hacer lo que Jesús le dijo al joven rico que hiciera? Vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Jesús lo que le está diciendo al joven rico es: quita eso que te estorba para que me puedas seguir, porque con eso no me podés seguir. Hay muchos que vienen a la iglesia, a las iglesias, pero no son verdaderamente seguidores de Jesús, porque todavía tienen eso que les falta. Todavía tienen eso que les falta. Y no se han despojado de ello. Padre, Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a entender y comprender que lo mejor de nuestra vida cristiana está en obedecer tu palabra. Porque haciendo tu palabra, Señor, encontraremos el verdadero beneficio y bendición de seguirte. Señor, queremos alcanzar, queremos llegar a esa estatura del varón perfecto. No queremos ser como el joven rico, Señor, que no quiso renunciar a eso en lo que había cifrado su seguridad, su confianza, y desaprovechó la oportunidad de poder obtener la vida eterna como lo que él esperaba y buscaba, Señor. Dios, ayúdenos a alcanzar la bendición de entender tu palabra, Señor, y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén.